Bienvenidas y bienvenidos a Fondo con María Emma, este programa de los domingos 8:30 por Noticias Caracol Ahora. En una coyuntura difícil para Colombia, lamentablemente sigue siéndolo y sin embargo el resto del mundo no es que esté mejor que nosotros y estamos en un momento complejo donde el multilateralismo se cuestiona, la pobreza, la pandemia, el manejo mismo de Naciones Unidas, y es ahí, en esta coyuntura, que se inicia el proceso de selección de un nuevo secretario general para un periodo de 5 años, del año 22 al año 27, que o bien reemplazaría a Antonio Guterres si no es reelecto o reseleccionado, o bien continuaría por 5 años más el actual secretario general de Naciones Unidas. Hemos invitado a tres, yo diría que más que expertos, conocedores de Naciones Unidas, del internacionalismo. El embajador Elvio Rosselli fue mi colega en este organismo en Nueva York, estuvo en Colombia presidiendo desde el Consejo de Seguridad precisamente, estuvo presidiendo la visita, la primera visita del Consejo de Seguridad a América Latina. José Antonio Campo acaba de dejar el Banco Central como codirector y regresó a la academia, pero mucha experiencia también en Naciones Unidas y en todas las áreas económicas. Y Sandra Borda, profesora de los Andes, la Universidad de los Andes, internacionalista, y una columna interesante en el diario El Tiempo de Colombia. Así que con los tres, Elvio, yo quisiera comenzar. A usted le tocó este proceso de democratizar, lo que entonces llamamos democratizar la selección del secretario, es decir, no solamente la escogía prácticamente el Consejo de Seguridad y nos mandaba el nombrecito en un papelito, sino que hubo unas audiencias informales, se escuchaban a otros candidatos. ¿Sirvió ese proceso? ¿Estamos hablando en serio? ¿O aquí es simplemente una figura de papel? Gracias, María Emma, un gusto estar nuevamente contigo y lo mismo con José María y con la señora Sandra. Mira, la pregunta tiene, para responder brevemente, yo diría que el proceso fue bueno, particularmente porque se va a volver a repetir y se está repitiendo. Esto es lo de las audiencias. Recordarás que en este periodo, la elección, o mejor dicho, la designación de Guterres como secretario general fue precedida de 2 o 3 años de intenso trabajo a nivel de la Asamblea General para generar un mecanismo que permitiese precisamente una mayor transparencia en todo el proceso. Y por eso fue que se convino, fue muy trabajoso, ¿no es cierto? Pero se convino finalmente en un proceso por el cual los distintos candidatos se presentarían ante la Asamblea General, presentarían sus programas, responderían a las preguntas y respuestas, a las preguntas de los Estados miembros, pero eso luego también se abrió a la sociedad civil para que ellos también participaran. En fin, fue un proceso novedoso para las Naciones Unidas y sí, yo diría que fue muy exitoso en cuanto a que la cantidad de candidatos y candidatas que se presentaron pasaron por el escrutinio de los miembros de la Asamblea General, no solamente por el escrutinio del Consejo de Seguridad. Recordemos que en esta querida institución, pero muy desbalanceada, el Consejo de Seguridad es por lejos el primus inter pares, y en el proceso de selección del secretario general juega el rol fundamental de ser quien le propone a la Asamblea General la designación de una determinada persona. Y también hay que recordar que esa decisión está sometida al famoso veto de los 5 miembros permanentes. O sea, ningún secretario general puede ser designado sin haber contado con la anuencia previa de los 5 miembros permanentes. Entonces, esa parte no la podemos cambiar si no cambiamos la carta. Pero Claro, el y proceso yo anterior... preguntaría, sí, dijéramos, fue entonces un poco más transparente. Yo le preguntaría de pronto a José Antonio Ocampo, ¿sirvió en este momento muy, bueno, el único candidato formalmente presentado, oficializado hasta hoy, es el propio Guterres, que ya inclusive
presentó su documento de visión de lo que quiere para los próximos 5 años. ¿Es lo que conviene? Bueno, yo en realidad no he estado muy al tanto de este debate, pero yo creo que es muy diferente cuando lo que ocurrió pues, en la elección de Guterres con los temas de reelección, porque generalmente los temas de reelección de secretarios generales siempre han sido poco competitivos. Realmente solamente cuando hay veto, por ejemplo, Boutros Ghali, ¿no es cierto?, que no fue reelegido por el veto de los Estados Unidos, digamos, pero en general, digamos, los procesos de reelección son mucho menos competitivos. Los procesos de elección, pues, sí han sido competitivos, aunque sin las características de esta democratización que se dio pues, para la elección anterior y que representa en realidad un gran avance en este campo, ¿no es cierto? Debo decir una curiosidad, digamos, digamos el veto de los miembros del Consejo de Seguridad pues es muy negativo, pero tiene una sola ventaja, que quiere decir que ningún ciudadano de esos países será secretario general de la ONU. Sí, 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 claro, eso también es cierto. Pero eso me lleva a pensar, Sandra, no sé, que lo que muchos hemos batallado, de hecho, yo presidía junto con la embajadora de Qatar, presidíamos el grupo de mujeres en favor de una candidata mujer. Hoy está liderado por una ONG muy importante, ya con 80 y pico de miembros, que se llama Forward. Muy probablemente entonces no habrá mujer tampoco en esta ocasión si vamos a la tesis de Elvi y de José Antonio, que es que prácticamente pues eso está ya las fichas marcadas, si uno lo pudiera llamar así, democráticamente, claro. Pues yo llamaría la atención, María Emma, sobre el hecho de que cuando hubo esta discusión para abrir un poco el proceso de selección del secretario general, como bien lo señalaba Elvio, el criterio fundamental era darle más transparencia al proceso, pero también hacerlo más inclusivo. Y parte de lo que se estaba buscando hacer en ese momento era que con la participación de la sociedad civil y con, digamos, un debate mucho más abierto en el proceso de selección, digamos, hubiese un abanico de candidatos mucho más diverso, entre otras cosas, en términos de género. No hemos tenido el primer secretario general de Naciones Unidas que sea mujer, y además añadiría yo a eso, para meterle el factor regional de la diversidad, no hemos tenido sino un secretario general de América Latina, que fue Pérez de Cuéllar. Entonces, digamos, en términos de la rotación regional y en términos del problema de género, yo creo que la apertura del proceso o la semi-apertura del proceso debería estar dando lugar, digamos, a un proceso de selección que incluyese muchas más alternativas. Tristemente, como lo sugiere José Antonio, los procesos de reelección, como en las reelecciones nacionales, siempre favorecen al incumbent, al que está en el sitio en ese momento, pero es muy importante socializar, digamos, la creación de esta oportunidad grande en el proceso de selección que generó la reforma del 2015. Las organizaciones internacionales son entes que juegan mucho en la inercia, ¿no? Que les cuesta mucho transformarse, y ya se dio un primer paso en el 2015 que creo yo fue un paso fundamental. Ahora lo que sigue es justamente, digamos, pegarle un buen sacudón al proceso político de selección del secretario general, para empezar a ver un cambio ya en lo real que tuvo lugar, por supuesto, desde el punto de vista formal. Sobre todo que a mí me parece que Guterres, yo creo que es como un secretario feminista de alguna forma. Ha transformado internamente muchas cosas. Elvio yo creo que le tocó todo ese proceso y hoy internamente y para el año 28 se supone que habrá cierta paridad. Pero a veces no se practica en casa lo que se predica afuera, que es un poco la tesis de Sandra. Seguiremos con mujeres candidatas. Me afana que no estamos viendo en este momento prácticamente ninguna candidatura fuerte en este momento de que predique ese género, que modifique esa ecuación. Claro, creo que María Emma, quizá volviendo un poco a lo que fue el proceso de la designación de Antonio Guterres, antes, cuando fue, por ejemplo, elegido por primera vez
Ban Ki-moon o el propio Kofi, los nombres aparecían de adentro del Consejo de Seguridad. Hasta había gente que se preguntaba quién es fulano, ¿no? Porque no se conocían o apenas se conocían. El proceso que se instauró a partir de la selección de Guterres al menos exige presentación de nombres, plazos y respaldo de país. O sea, de forma de darle, primero, transparencia, segundo, el tema de los plazos es muy importante, para evitar que entre gallos y medias noches también aparezca alguien que se robe la copa, ¿no? Entonces, el proceso ha estado más transparente. El problema actual es, y que lo apuntó José Antonio, es cuando hay un incumbent, es muy difícil hacer competencia. Y creo que ningún Estado se ha puesto a desafiar, digamos, al secretario general y no han otorgado apoyo a algunas. Se le llaman autocandidaturas, pero algunas candidaturas que podrían haber sido muy valiosas y haber contado con respaldo del Estado. Pero eso no se ha dado para esta vez y lamentablemente creo que este tema ha quedado para la próxima. Que ojalá sea el turno nuevamente de América Latina, y digo ojalá sea porque los países de la antigua Europa del Este podrían reclamar que se les virló su turno cuando se designó a Guterres y que entonces ahora es nuevamente el turno de ellos. Yo creo que lamentablemente ahí el que fue a Sevilla perdió su silla y otro europeo tomó lugar y que ahora le correspondería a América Latina, y creemos que habrá ciertamente muy buenas candidatas provenientes de la región. Sí, el balance de Guterres para ustedes ha sido un balance bueno, unas Naciones Unidas que le tocó esta pandemia, que le ha tocado estas guerras, que ha sido muy cuestionada su liderazgo. ¿Ha sido bueno? ¿Creen que hay como un peso específico que se ha sentido en estos momentos en Naciones Unidas? No sé, Sandra o José Antonio, ¿cómo lo ven? Yo curiosamente, Sandra, adelante. No, por favor. No, yo quería comenzar comentando lo del secretario feminista, como acabaste de mencionar, María Emma, a decir que una de las características de Antonio Guterres ha sido el aumento en los subsecretarias o las subsecretarias generales mujeres, ¿no? Que, por ejemplo, las comisiones regionales de las Naciones Unidas están en manos de mujeres, ¿no? Esa es una... Todas ya, ¿no? ¿Qué? Todas, ¿no? Todo el senior management de Naciones Unidas hoy es paritario. Sí, o sea, realmente ha sido un avance sustancial. Ahora, y también, como lo decía Elvio, digamos, en la próxima ronda que corresponderá, esperamos, a América Latina, aquí tenemos varias ex cancilleres, incluyendo la presente, que pueden, digamos, concursar para ese cargo. Entonces, tenemos, y hay muchas otras mujeres de alto rango, digamos, en América Latina que podrían concursar, o sea, que esperamos que sea. Ahora, tu pregunta, el periodo que le ha tocado a Guterres es muy complejo. Y yo diría que para comenzar, porque le correspondió con el presidente Trump en Estados Unidos, que ha sido una pesadilla para todo el sistema multilateral. No solamente, o sea, obviamente para el sistema de las Naciones Unidas, pero también para el sistema multilateral en general. Yo creo que ese es afortunadamente, digamos, el presidente Biden está haciendo el giro hacia el multilateralismo, digamos, y ese es un tema muy importante. Pero de todas maneras, pues hay otras tensiones que están sobre la mesa que vamos a ver cómo se dan. Para comenzar, cómo se asimila
el ascenso de China, que es un tema que uno lo ve en todo el sistema multilateral, incluye las Naciones Unidas, ¿no? Es un tema, bueno, yo diría, es tal vez incluso más grave o más complejo, digamos, en el caso de los organismos de Bretton Woods, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Donde China quiere ya, digamos, ejercer un mayor poder efectivo, ¿no? Pero es un tema, digamos, importante. Y de todas maneras, pues algunos conflictos de vieja data, digamos, que siguen sobre la mesa eh, un tema importante mirado hacia adelante es también, digamos, el fortalecimiento de la Alianza Occidental, como se le puede llamar a la Alianza Estados Unidos, Unión Europea y Japón y Corea del Sur, ¿no? O República de Corea en la terminología de las Naciones Unidas. Que es un tema que me parece que puede ser importante para el sistema multilateral, siempre y cuando, dicho sea de paso, haya mucho más coherencia en la Unión Europea, porque la Unión Europea misma también tiene sus tensiones internas que a veces se reflejan en el sistema multilateral. Pero, digamos, es un tema importante. Sandra, ¿cómo lo ve? ¿El balance es positivo? ¿Termina este periodo bien y arranca? ¿O perdió mucho Naciones Unidas? Yo diría que efectivamente se enfrentó a un escenario internacional muy difícil. El desprestigio de las instituciones en general se ve reflejado, digamos, en las encuestas de todos los países del mundo. La gente ya ha perdido, digamos, la emoción alrededor de las instituciones, digamos, cercanas a los principios liberales, y eso incluye a las organizaciones internacionales también. Creo que los escenarios de competencia geoestratégica son escenarios muy difíciles para las organizaciones internacionales. La tensión entre Estados Unidos y Rusia, la tensión entre Estados Unidos y China, como estaba mencionando José Antonio, hace muy difícil la operatividad, el proceso de toma de decisiones, digamos, le impone muchos retos al diseño institucional de Naciones Unidas. Pero diría que hay como un lado positivo de la gestión de Naciones Unidas recientemente que tiene que ver con nuestro hemisferio, y es la participación de Naciones Unidas en la resolución del conflicto colombiano y en el proceso de implementación de la paz. Creo que en un tiempo de desazón y de desasosiego, con un sistema internacional lleno de conflictos y de malas noticias, Naciones Unidas se ha constituido en un garante de tremendísima importancia en la preservación de los acuerdos de paz y en la implementación de los acuerdos de paz, incluso en un escenario adverso internamente, justamente al logro de esos objetivos. Entonces, tienen, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurría a finales de la década de los 90, donde el sistema se estaba arrastrando, digamos, en un escenario de mucha adversidad, yo creo que esta vez sí hay buenas noticias que dar, y eso reivindica un poco el papel primordial y esencial de Naciones Unidas en la preservación de la paz y la estabilidad internacional, que fue finalmente el objetivo con el que fue creada. Entonces, claro, hay retos, pero también hay buenas noticias. Sí, a mí me impresiona porque aquí tenemos a un protagonista de primera mano. Bueno, estamos juntos en eso, pero a Elvio Rosselli como presidente del Consejo de Seguridad le tocó precisamente venir y establecer, dijéramos, esa misión y darle como la solidez a esa misión. Y ayer tuvimos la buena nueva de que el Consejo de Seguridad incluye a la JEP, mete a la JEP, dijéramos, en su mandato, ha aprobado su presupuesto. Entonces yo creo que eso ya es algo que la hace muy interesante y más estructural, ¿no? La presencia de la misión en tan buenas manos como el mexicano Carlos Ruiz Massieu, o sea que sí son buenas noticias. Elvio, ¿usted recuerda ese viaje tan impresionante que hicimos nosotros? Mira, para mí, ya lo comentamos contigo en su momento en Nueva York, para mí la misión a Colombia fue el punto más alto de nuestra presidencia, de nuestra participación en el Consejo de Seguridad. Y fue algo que lo trabajamos contigo, con Matthew Rycroft, que era el embajador del Reino Unido. Empezamos a trabajar muchos meses antes de la presidencia porque nosotros marcamos como punto fundamental de nuestra presidencia en mayo de 2017 que queríamos que el Consejo de Seguridad
hiciese una visita formal a Colombia como respaldo precisamente a ese proceso que yo siempre digo que los colombianos le dieron una lección al mundo cuando arriesgaron el capital político de unos y de otros, gobiernos y guerrillas, en un entendimiento, una búsqueda de la paz, que no ha sido perfecto, que tiene todo tipo de problemas, que ha tenido tropezones, pero se ha mantenido con firmeza la idea de que la paz ya no es negociable y no se puede volver para atrás. Para mí fue una experiencia extraordinaria todo el proceso, haber acompañado todo el proceso de pacificación y haber contribuido con la presencia del Consejo de Seguridad en Colombia y con las visitas que hicimos, haber contribuido a, de alguna manera, que el proceso siga para adelante y que sufra los tropezones que tiene que sufrir como toda obra humana, pero que, si Dios quiere, va a continuar dando sus frutos. Qué bien, qué bien. Ocampo ha pasado buena parte de su vida profesional en Naciones Unidas y mucho en un gobierno y en roles muy significativos en la economía de Colombia. ¿Estamos bien representados en Naciones Unidas, independientemente de, como dice Sandra, por supuesto, la presencia de la misión acá? Colombia merecería tener un papel más importante y más cargos, dijéramos, de liderazgo en Naciones Unidas, como lo tiene, o cargos internacionales, los tiene Uruguay, Argentina, Chile. Por supuesto, digamos, de hecho, digamos, Colombia, pues en realidad yo he sido el funcionario más alto de Naciones Unidas colombiano. Entonces estuve, digamos, 9 años y medio como subsecretario general. Primero en CEPAL y después en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Yo creo que tiene, por supuesto, Colombia de tener y por supuesto se cometió un error en no haberte nombrado en la oficina en la ODC. En fin, pero curiosamente, aparte de eso, María Emma, yo quería hacer un poco complementar. Yo estoy de acuerdo con este papel tan positivo que ha tenido Naciones Unidas en el tema de la paz en Colombia como una contribución de Naciones Unidas que nos favorece directamente. Pero yo también quiero ver algunos temas internacionales en los cuales ha habido avance. Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas siguen siendo la referencia internacional número 1. Digamos, eso es un avance. Por ejemplo, a mí que me tocó trabajar cuando teníamos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, nunca se logró lo que se ha logrado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Digamos, y siguen, y uno ve la agenda, por ejemplo, está en la agenda del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la OCDE, en fin, es un tema importante. Segundo, digamos, aunque digamos ahí la relación un poco más indirecta, también el tema del cambio climático también ha surgido muy positivamente en la agenda internacional. Y la reunión de Glasgow de este año va a ser, digamos, esperamos un avance adicional en ese campo. Y bueno, para mencionar algún otro tema, por ejemplo, la agenda de financiamiento para el desarrollo, digamos, digamos, históricamente Naciones Unidas ocupaba un papel muy secundario, realmente ha venido a ocupar un papel mucho más importante en el caso de las Naciones Unidas. O sea, el debate que hubo en la Asamblea General de la ONU el año pasado, por ejemplo, sobre ese tema, o las reuniones de este año, han salido propuestas interesantes. Vamos a ver qué se implementa de esa agenda, pero también es un campo. O sea, sí hay avances en algunas áreas en las cuales Naciones Unidas, digamos, no necesariamente el secretario general, pero la organización sí está cumpliendo un papel positivo en el sistema multilateral. Pues para rematar y agradecerles a ustedes mucho lo que ha sido esta charla, la región ha tenido sus dificultades, el GRULAC que se le conoce, dijéramos, desde la problemática con Venezuela, que ya no hay consensos regionales. Eso nos ha perjudicado mucho. Sandra, y a los tres les preguntaría brevemente, ¿hay algo que podamos hacer desde Naciones Unidas para avanzar en ese consenso que aún no tenemos? Efectivamente, como lo sugieres, María Emma, parte de lo que ha sucedido es que la crisis venezolana, yo no sé si es la causa o la consecuencia, no sé si es el reflejo de estas profundas divisiones políticas e ideológicas
que estamos experimentando en la región. Parte de lo que ha sucedido es que las organizaciones regionales se habían constituido en esos escenarios en donde lográbamos resolver o por lo menos discutir algunas de esas divisiones y tratar de sentar como un mínimo básico que nos permitiera actuar como región. Esas organizaciones regionales, infortunadamente, hoy también están en una crisis y el problema es que no tenemos escenarios en donde tramitar las diferencias y escenarios en donde básicamente constituir posiciones unificadas frente a una cosa tan importante como el tener un candidato apoyado por toda la región para la Secretaría General de Naciones Unidas y en general tener posiciones importantes sobre temas globales en los que tenemos todos un interés cifrado y que sería mucho mejor tener una posición unificada. Ojalá para la próxima ronda logremos por lo menos entender que el GRULA, que es un mecanismo que en el pasado nos había permitido operar con bastante eficiencia en Naciones Unidas y tener una posición tal vez de mucha más fortaleza en los procesos de negociación y reactivarlo. Yo creo que todo eso va a depender mucho de los procesos electorales que van a tener lugar prontamente en varios países latinoamericanos y depende de cómo queden distribuidas las fuerzas en materia política. Entonces veremos a ver si hay chance de recuperar ese escenario unificado. Pues sí, es elecciones, tenemos un montón. José, muy brevemente, ¿cómo lo ves? Y después le damos el cierre a Elvio. No, totalmente de acuerdo con Sandra. Creo que ya expresó el punto de vista que yo tengo. Yo simplemente agregaría que esta politización de la integración también ha afectado la integración regional. O sea, los procesos de integración están profundos, por ejemplo, no solamente por Venezuela, sino, por ejemplo, las tensiones entre Argentina y Brasil en Mercosur, que han debilitado tremendamente a Mercosur. O sea, para mencionar simplemente otros. Yo, por ejemplo, hoy en día digo que una de las cosas que tenemos que hacer en integración económica, integración regional, es despolitizar nuestros sistemas de integración. Muchas gracias, Elvio. ¿Cómo rematamos? ¿Con esa nota positiva, tal vez? Yo creo que lo que tenemos que aprender en la región es aprender a administrar nuestros disensos para impedir este tipo de bloqueos. Es posible, siempre ha sido posible, que gobiernos con distintas visiones puedan administrar sus disensos de manera que no se tornen un arma contra sí mismos. Y ahí creo que hemos tenido alguna falla, y esto sería motivo de otra conversación, alguna falla, los propios sistemas diplomáticos de cada uno de nuestros países, que no logramos ayudar a nuestros jefes a evitar encerrarse en situaciones de las cuales no podían salir. Porque a nuestro nivel de embajadores siempre hemos podido acomodar posiciones, pero cuando desde arriba se dice no, nada, no podemos. Y nos cortaron las alas. Es un tema importante. Gracias a los tres y un poco, lo decíamos el otro día, falta más política y más diplomacia. Esa mezcla que describen ustedes tres es muy importante. América Latina jugó un papel definitivo en la Constitución de las Naciones Unidas. Las mujeres en ese momento también, en el preámbulo, en el capítulo 8, pues ojalá en estos 75 años después podamos volver a jugar ese rol. Así que a los tres muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos lucecitas de cómo recuperar ese multilateralismo. Ha sido un gusto. Muchas gracias. No, encantado. Gracias y muchas gracias. Y a ustedes los esperamos en 8 días, domingo 8:30, a fondo con María Emma por Noticias Caracol Ahora. Gracias. Buenas noches.